Hola amigos, yo soy Ramsey. Esta vez vamos a ver un libro súper pequeñito pero súper práctico. De hecho se los recomiendo muchísimo si es que ustedes quieren mejorar su escritura, sus relatos, ya sean textos académicos, textos de redes sociales, para su empresa, para lo que sea. Pueden usar mucho lo que es de storytelling. En este caso lo escribe Carlos Sanz. ¿Por qué las historias? Porque las historias hacen que recordemos lo que queremos transmitir. Cuando contamos una historia es mucho más probable que recuerden lo que nosotros decimos antes que con datos fríos, ahí no se van a acordar. ¿Por qué? Porque esto genera dopamina. La dopamina se genera en el cuerpo cuando uno siente curiosidad. Entonces las historias, ya a veces por puro morbo, incluso pasa en el día a día que las historias de una persona y de otra nos llenan, y eso es lo que nos genera curiosidad y lo que hace tan eficiente este método de storytelling. Hay que hacer como en las novelas, llamar la atención desde el primer momento. Aquí hace muchas comparaciones de novelas, de periódicos, de películas, entonces es súper interesante y súper práctico. Por ejemplo, el guión de TV nos hace caer en cuenta que siempre llena de preguntas. Todo lo que hablan te llena de expectativas, de preguntas, y por eso hace que tenga un giro interesante en torno a un drama. ¿Cómo funciona esto en nuestra mente? Gracias a las neuronas espejo. Entonces, las historias, además de todo esto, hacen que nos metamos en el papel de quien la está contando y nos sintamos como que fuéramos él. Esa es la función de las neuronas de espejo. Entonces va a llamar mucho más nuestra atención. La pirámide McKinsey. Desde el principio hay que plantear el problema como dando un breve bosquejo de la situación actual. Esto nos decía que se usa más para las cuestiones empresariales. Plantear el problema, soltar una pregunta y al último la solución. Nosotros normalmente lo hacemos al revés, ¿no? Esta propuesta y empezamos por la solución, se da por tal cosa y capaz que aburrimos. Entonces, si es que vamos desde el problema, llamamos la atención, prendemos los focos de lo que está pasando y lo vamos resolviendo. Como otra de las claves en el storytelling es humanizar. A veces los textos que escribimos son muy fríos, entonces hay que darle sentido humano, hay que hacer lo que las personas lo sientan. Listículos, una de las cosas también interesantes son las listas, ¿no? El hecho de sintetizar en puntos claves todo aquello que queremos decir. 5 errores que normalmente cometemos en nuestros escritos. Pareja de enamorados, cuando escribimos verbos sustantivos varios para describir. Aquí nos recomienda que escojamos el más fuerte. Frases largas, esto sí hay que tratar de sintetizar, de ser lo más simples posible. Repetición, ya sea de ideas o de palabras. Deshumanización, lo que decíamos, a veces las cosas se vuelven muy frías. Recuerda que no todos saben lo que nosotros sabemos y hay que ponerlo en un lenguaje que sea comprensible para todos. Y abstracción, igual, a veces el hecho de uso de conceptos que no es de conocimiento de todo el mundo. Pictograma versus ideograma. Siempre hay que meter nuestras ideas, hay que tratar de plasmar lo que queremos decir en situaciones del entorno, en situaciones del día a día, que hagan una imagen de lo que queremos decir, versus ideograma, que no es tan efectivo con algo que no existe en la naturaleza, cosas frías, ¿no? La contradicción cognitiva, aquí también a veces caemos en el pecado, sobre todo en términos económicos. Por ejemplo, cuando decimos reducción del superávit, hablamos de una reducción de menos algo negativo, superávit al parecer, si es que alguien no conoce economía, es algo que es en término positivo. Entonces estas contradicciones negativo-positivo no son recomendables porque aburren al lector. Las palabras largas, se explica por qué palabras o frases largas, ¿no? La lectura no es que nosotros escanemos de palabra en palabra, de letra en letra, sino que hacemos un escáner rápido de 7 letras en 7 letras. Y nos pasa que cuando estamos leyendo, de hecho, existe una palabra muy larga y nos detenemos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está programado para escanear de 7 en 7. ¿Cómo hacemos mejor las magnitudes en metáfora, en comparación, en imagen, en contraste, en acumulación? Aquí hay 5 formas en las cuales nosotros podemos hacer palpable una magnitud, ¿no? Entonces decimos que tal cosa es tan grande como el sol, o que la luz brilla como la luna. Entonces puedo usar metáforas, imágenes. El hecho es que hay que evitarle a la mente del lector que haga sus propios cálculos, sino simplemente imaginaciones comparativas que le den una imagen de lo que queremos decir. La deducción, aquí hay una clave para hacer que el lector entre en una magia. Dejar que él haga sus propias interpretaciones, dejarle un espacito sin resolver para que él saque sus conclusiones y se enganche mucho más en nuestra lectura.
Las abstracciones, como decíamos antes, evitarlas, ¿para qué? Para tener claridad y sobre todo repetir esto, ¿no? El hecho de que nosotros tenemos que hacer totalmente visual todas las palabras que vayamos haciendo. Las comparaciones igual le dan importancia, sentido y profundidad. El método socrático prácticamente llega a un punto en el cual nos habla de cómo Platón, de hecho, es el filósofo más leído de la historia. Y mucho de esto tiene que ver con todo esto, ¿no? El ser simple, el hacer imágenes, pero hablo del método socrático porque fue quien enseñaba a través de las preguntas. Entonces, las preguntas causan curiosidad, volvemos acá a la dopamina, a ese como novela de televisión. Entonces, al causar curiosidad van a hacer que nos sigan leyendo y podemos tener los resultados de Platón, que a pesar que ha pasado tantos años sigue siendo el filósofo que más libros ha vendido. Realmente es unas pequeñas cosas que puedo sacar de este libro, pero es muy práctico, les recomiendo muchísimo y gracias.